Mi padre, Publio Cordón, era un empresario cuando lo secuestraron, un empresario de Zaragoza no conocido. Ahora, con lo que pasó, pues se pasó al mundo público y se hablaba de él, pero era un hombre de Zaragoza, un empresario de éxito, que era el típico hombre hecho a sí mismo, que nació pobre en un pueblito de Soria, hijo de, bueno, son estos hijos de la guerra civil, que se había quedado huérfano de padre. Su padre era republicano y murió en la guerra, y fue criado por su madre viuda en unas condiciones de gran pobreza. Entonces la madre se lo llevó a él y a su hermanita pequeña a Zaragoza. La madre tenía 1000 trabajos y mi padre creció con mucha ambición de no volver a vivir con pobreza, ni él ni nadie de su familia, su madre. Entonces él empezó vendiendo seguros. Para que te hagas una idea cómo era, ¿no?, de ambicioso y de ganas de triunfar. Una vez se puso a vender seguros de puerta en puerta. Me compró usted un seguro, boom, portazo en la cara. Un día vendió en Logroño a un concesionario de coches seguros por 7.000 pesetas, una comisión de vender seguros, y volvió a casa, los puso en círculo los billetes y todos bailaron dentro del círculo de billetes para que les diera buena suerte. O sea, era una España antigua, una España que estudiaban a la luz de la vela, porque si encendías la luz no podías pagar. Entonces él, creciendo con estas condiciones, se hizo un hombre muy fuerte, estudió mucho, trabajó mucho y triunfó económicamente. Y yo nací ya en una familia que no tenía ningún problema económico, la verdad. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 95 un grupo terrorista que se llamaba Grapo, que su ideología es el comunismo, querían el comunismo, pero el totalitario, no un partido comunista al que puedan votar los comunistas. Ellos querían salir de la democracia, que fuera como en la Rusia bolchevique. Entonces estos Grapo deciden secuestrar a mi padre porque era un rico de Zaragoza y nos dijeron que lo iban a liberar si les dábamos el dinero que pedían. Y, bueno, la carta que mandan a la familia es tremenda, es que tenían que expropiar a este empresario explotador de obreros por los crímenes que había tenido contra la gente pobre, y que querían hacer justicia social. Me gusta hacer énfasis en la ideología del grupo que lo secuestró, porque él tenía una ideología bastante de izquierdas, en realidad, y venía de una familia obrera, por así decirlo, y al final, pues eso, unas personas con una ideología, en base a esa ideología deciden quitarle la vida. Y bueno, primero nos extorsionaron para que les diéramos el dinero, y luego resultó que había muerto. Luego veremos cómo, ¿no? El 27 de junio de 1995 mi padre siempre salía y corría, hacía footing en los alrededores de la casa. Yo había quedado con él en Madrid porque trabajábamos juntos y tenía que coger un avión a primera hora de la mañana. Tenía una inversión importante en Madrid, le estábamos esperando para su firma, y de repente me llamó mi madre y me dijo: oye, tu padre no vuelve a casa. Pero ¿cómo que no vuelve a casa? Que se ha ido a correr, que han pasado 2 horas, corre media horita y no ha vuelto. Mi madre salió de casa para ver el circuito que hacía siempre alrededor de los alrededores del barrio, y vio que mi padre siempre corría por una zona que era asfaltada, pero esa zona tiene camino de tierra, y allí vio unos derrapajes fuertes. Y mi madre dijo: uy, ¿qué ha pasado aquí? Entonces empezó a mirar, y mi padre corría siempre con 3 o 4 perritos pequeños. Los perritos andaban sueltos. Mi madre siguió la pista de los perros, vio una zona de cardos y hojarasca seca pisada, y como unas gotitas de sangre Entonces mi padre dijo: aquí ha habido un forcejeo, aquí ha pasado algo, y pensó: han secuestrado a mi marido. A mi familia nunca la habían amenazado, no habíamos recibido ningún tipo de amenazas, ni éramos un empresario rico conocido, éramos gente normal, bien económicamente, pero normal. Entonces ahí empezó el caos, ¿no? O sea, en casa, inmediatamente que mi madre volvía para casa, se encontró con 2 coches de la policía municipal que andaban dando vueltas por el barrio de vigilancia. Les dijo: creo que a mi marido lo han secuestrado. Y en menos de 20 minutos, yo no sé si la policía, al comunicar por radio lo que ha pasado, la denuncia que
que hubo. Vinieron alrededor de 30 o 40 periodistas, se encaramaron, era un chalet, a la valla del chalet, empezaron a tomar fotos de todos, la gente lo dijo en la radio, empezaron a venir vecinos, pasamos un día, tampoco pasa nada, mi padre simplemente se ha ido a correr y no ha vuelto, y pasa el día entero entre policías, periodistas y gente preguntándose que por qué no aparece, pero nadie dice nada de él. Entonces lo primero que piensa la policía es que se ha podido caer al canal, que ha podido tener un accidente, que le ha dado un infarto, que le ha pasado algo así. Mi madre empeñada en que no, porque mi padre estaba muy bien de salud, y durante 3 días pasa la noche, mi padre no aparece, al día siguiente sigue sin venir, no pasa nada, y al tercer día se llama al teléfono fijo de casa, lo cogió mi hermana María el teléfono y dijeron, le habla el grupo 1 de octubre, Grapo, las siglas de Grapo, tenemos a Publio Cordón, recibirán noticias nuestras para su liberación, y colgaron. Y a partir de entonces ya la policía detecta, o sea, ellos ya nos habían puesto micros en los teléfonos por si acaso, y en la grabación ven que la persona que hablaba era un Grapo, un miembro de Grapo, fichado de hacía muchísimos años, se llamaba Enrique Cuadra Echandía. La policía nos confirma, ha secuestrado Grapo a tu padre. En aquella época, en España, ETA era la banda terrorista gigantesca que campaba a sus anchas. Eran tiempos que era el final del gobierno de Felipe González, el ministro de Interior era Alberto Belloc, y ETA campaba a sus anchas. Había atentado contra el jefe de la oposición, contra Aznar, en el centro de Madrid. Estaba secuestrado el Aldaya, que llevaba ya no sé cuántos meses secuestrado, luego secuestraron a Ortega Lara, que estuvo 2 años. O sea, era un momento que al gobierno no le interesaba que una banda terrorista, pues tengo a ETA, que no puedo con ella, no la puedo contener, y encima otra banda terrorista que creíamos extinguida, secuestrando. Inmediatamente, esto es algo que sucedió, las noticias que salían del Ministerio del Interior a la Policía Nacional, y la policía se la decía a los periodistas, era que no se sabía bien qué había pasado, que tal vez Publio Cordón tenía problemas en su empresa y deudas, y que no estaba claro que aquello fuera un secuestro. Entonces ya además empezó a intoxicar la prensa y las noticias, cuando nosotros en casa, lo que nos había pasado es que mi padre se fue, el Grapo lo cogió, el Grapo llamó a casa diciendo lo tenemos nosotros. O sea, es una experiencia también de ver cómo se manipula la información. Nosotros en la familia lo que hicimos fue todo lo que pudimos para liberarlo. Nos pidieron 1.000 millones de pesetas, nos mandaron cartas a través, no por correo, porque querían hacerlo todo lejos de la policía. Entonces mi padre tenía 4 clínicas, las clínicas Quirón. Entonces en una de las clínicas en Barcelona, en la recepción, habían dejado un paquete marrón de papel de estraza, y al director, al ver lo que había dentro, pues eran unas cartas manuscritas de mi padre y unas instrucciones de cómo liberarlo. Pedían 1.000 millones de pesetas, cuando los tuviéramos teníamos que publicar en el periódico El País el domingo. Dice, cuando ustedes tengan los 1.000 millones, publican en El País. Recuerdo perfectamente el texto en los anuncios clasificados. Algarve, alquilo chalet, alquilo chalet, piscina, con piscina climatizada o algo así. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer, nos pusimos en contacto con otras víctimas de Grapo que habían sido secuestradas, por ejemplo la familia Serra, que es dueños de Catalana Occidente, ese señor sobrevivió a un secuestro de Grapo, la familia de Oriol, o sea, fuimos a ver a varios, a ver ellos qué experiencia habían tenido, y nos aconsejaron que había personas expertas solucionadoras de secuestros. Éramos mi madre y 4 hermanas, no sabíamos cómo enfrentarnos a eso. Entonces vinieron unos expertos que nos ayudaban a negociar con la banda terrorista, y nos aconsejaron que pusiésemos ese anuncio al domingo siguiente en instantáneo, que ponía Algarve, alquilo chalet, el mismo texto, y ponía precio a negociar, porque no teníamos 1.000 millones de pesetas. O sea, mi madre... Teníamos dinero, pero bueno, es como si ahora te piden 10 millones de euros y tú tienes 100.000. Tienes dinero, pero nunca conseguirías los 10 millones. Mi madre, recuerdo que dijo que tenía 16 millones en cuenta corriente, y por mucho que consiguiésemos las cajas de las clínicas y todo eso, pues no llegábamos ni a la mitad.
Entonces, todo el mundo, los trabajadores de la empresa de mi padre, amigos, familiares, todo el mundo trajo lo que tenía, porque además lo que tenía en cash en sus casas, porque la policía lo primero que hace es intervenirte las cuentas, las visas y todo para que tú no hagas acopio de dinero y se lo des a una banda terrorista con la que luego va a poner bombas y comprar armas. La misión de la policía era impedir que nosotros consiguiésemos el dinero y la nuestra era conseguir el dinero y pagar. Y estuvimos negociando con Grapo, negociando con bancos créditos, negociando con la policía y al final no pudimos hacerlo solos y quedamos con la policía que nos ayudaran a conseguir el dinero y nos acompañaran al pago del secuestro en París. En vez de 1.000 conseguimos negociar 400 millones, 200 más o menos los conseguimos nosotros de cajas de amigos, de familiares, de ayudas, y los otros 200 los pedimos a un crédito a un banco y la policía autorizó que se nos diera ese crédito, y ya con esos 400 millones en cash, que un día antes vino la Policía Nacional y grabó con cámara de vídeo, o sea, me ocupé de extender, nos pidió la policía que extendiéramos todos los billetes por el suelo para ellos grabar con una cámara para tener todos los números de serie y que esto se les sirviese para investigar a la banda, a lo que compraban, En aquella época yo estaba embarazada, ¿vale? Porque fui yo con mi marido Ignacio, mis hermanas eran menores, estaban solteras, estaban estudiando, yo ya llevaba 5 años trabajando en la empresa de mi padre y luego en casa, fijaros la situación, que tú cuando vas a cometer un delito, que es llevar un montón de dinero a una banda armada y además tantísimo dinero, ¿a quién le pides ese favor? Además, ¿en quién confías que lo va a hacer bien? Porque al final te estás arriesgando, te estás poniendo en contacto con pistoleros. Y segundo, ¿y esa persona cómo sabes que no va a coger el dinero y va a salir huyendo él? Entonces al final dijimos, mira, ni podemos pedirle este favor a nadie, esto tenemos que hacerlo nosotros. Entonces fuimos mi marido Ignacio y yo a París y quedamos el 9 o 10 de agosto, no me acuerdo, creo que el 9 de agosto, en la Avenue d'Italie número 101 en París, que es donde nos dijeron que teníamos que ir. Vestidos de blanco y con un coche. En el dinero no quisimos poner un localizador, la policía quería ponerlo, pero nos daba miedo que mataran a mi padre, pero sí había un localizador en el coche. Llegamos a ese sitio y vivimos una jornada increíble, pero de película casi, porque estábamos de pie ahí a las 10 de la mañana, nerviosos, perdidos, con un coche con 400 millones de pesetas en el maletero. El día antes había habido un atentado en París, con lo cual estaban todas las calles llenas de controles policiales para ver si los terroristas de París seguían por allá. Imagínate nosotros con un coche lleno de dinero cash, o sea, y estábamos nerviosos. El Grapo llegó a las 10 de la mañana, las 10:30 no aparecían, y digo, pero bueno, ¿dónde están? Entonces nos fijamos que a unos 100 metros de allá había una cabina de teléfonos sonando. Entonces Ignacio, mi marido, se fue para allá corriendo, lo cogió y efectivamente Grapo llamaba a la cabina y dijo, coja el sobre que hay pegado debajo de la repisa. Cogieron el sobre y en el sobre había unas indicaciones de siga recto, la segunda a la derecha, quédese ahí parado 10 minutos, era un planito dibujado y les daremos más instrucciones. Hicimos aquello, nos paramos, llegamos a un solar vacío, lleno de vías de ferrocarril, con unos vagabundos que dormían sobre cartones allí, nos quedamos parados, yo pensando, ahora saldrá mi padre y los Grapo, les daré el dinero, y pues no, ahí no vino nadie, estuvimos como 10 minutos y al final uno de esos vagabundos se levantó, tic, 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 le dio hacia la ventana, nos asustamos y nos dio otro sobre. Y en el siguiente sobre tuvimos que ir a otro lado, que había una máquina de vending de Coca-Cola y pegado otro sobre. Y así estuvimos todo el día. Tuvimos que ir a tal parada de metro, yo conducía, Ignacio miraba los mapas, ahora bajaros, otra cabina de teléfonos, cogíamos una llamada y nos daba una instrucción, pues ahora usted se baja, coge el metro y en la siguiente parada la recoge. O sea, nos separaban, nos llevaban tal. La policía iba detrás de nosotros siguiéndonos por nuestra seguridad. La realidad es que a la media hora, a la segunda o tercera parada, no los vimos más, y de hecho luego ellos nos contaron que nos habían perdido de vista. Con los controles y los atascos nos perdieron.
Y luego, pues en una de estas paradas infinitas que hicimos, bueno, los Grapó nos amenazaron porque llevábamos ya como 6 o 7 horas cogiendo llamadas, dando vueltas, nerviosos. Yo ya estaba un poco gordita con el bebé y tal, y entonces Ignacio en un momento dado les dijo, oye, ya está, o sea, paramos ya, ¿qué más queréis? Llevamos 8 horas dando vueltas por París. Y entonces dijo, mira, no te me pongas chulito, que desde aquí te estoy viendo y te meto una bala entre los ojos y tal. O sea, eran gente dura, no sentían ningún tipo de piedad y nosotros, antes de ir al pago del rescate con la policía, habíamos estado mirando fotos de Grapós fichados y para ver si los reconocíamos y en algún momento yo había visto por segunda vez una cara de un señor leyendo el periódico que nos vigilaba, o sea, reconocíamos gente mirándonos. En un momento dado, en una de esas paradas de 10 minutos sobre un puente, que habíamos estado ahí 3 o 4 veces esperando 10 minutos, se acercaron Enrique Cuadra Echandía, que está localizado, que era con el que hablábamos por teléfono, y Fernando Silva Sande, que es el terrorista de Grapó, jefe de la banda armada, el más terrorista y sanguinario, dicho por la policía, que de hecho había asesinado a 2 funcionarios de la cárcel de Granada para escapar, o sea, un hombre muy peligroso. Y estos dos se sentaron, yo iba conduciendo, a mi lado se sentó Fernando Silva Sande, que llevaba una riñonera así de estos con cremallera, y él llevaba la mano dentro de la riñonera con la cremallera cerrada hasta aquí. Y detrás estaba mi marido Ignacio con Enrique Cuadra Echandía. Entonces yo no me atrevía ni a hablar, o sea, los vi ahí, sabía perfectamente quiénes eran, me quedé pálida y conduje temblando. Recuerdo que no he podido recordar el camino que hice con ellos en el coche. Ellos al principio nos dijeron, dadnos el coche, nos llevamos el coche y el dinero y mañana os llamamos y os decimos dónde venir a buscar el coche. Pero el coche era alquilado, no era nuestro, y tenía un localizador y yo no me atrevía. Entonces dije, lo que voy a hacer es os llevamos a donde nos digáis y os lleváis el dinero, que el dinero sí que estaba limpio, se lo llevaban y no ponía en riesgo la vida de mi padre. Entonces los llevamos a un sitio que nos dijeron. Mientras hacíamos el trayecto en coche, Ignacio le dijo, oye, ¿qué llevas ahí adentro? ¿Por qué llevas ahí la mano metida? Y Fernando Silva dijo, aquí llevo mi arma de combate. Y dice, y no me inventéis truquitos que le meto una bala a tu niño. Yo estaba apuntándome a mí a la tripa y le meto una bala a tu niño y a tu mujer, a tu bebé. Estuvimos 10 minutos con ellos en el coche hasta que se bajaron. Ignacio y yo salimos del coche y en el maletero cogieron las 4 bolsas que pesaban como demonios. Entre Ignacio y yo no podíamos con una bolsa de esas y estos cogieron 2 bolsas cada uno, colgadas al hombro, pam, 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 se metieron en una estación de metro y nunca más los vimos. Eso sí, Ignacio le dijo, ya tenéis el dinero, ¿cuándo soltaréis a Publio? Y dijeron, haremos contabilidad, usaron esa palabra, y si está todo bien, en 4 o 5 días Publio será liberado. A los 4 o 5 días, nosotros aquel momento fue de felicidad absoluta. Llevábamos meses luchando para conseguir el dinero, para localizarles a ellos y para salvar a mi padre. Al fin habíamos entregado el dinero. Pero no nos dieron a mi padre y a los 5 o 6 días se produjo esa llamada de Grapó y dijeron, a lo largo del día de hoy su padre será puesto en libertad, en algún lugar entre Barcelona y Zaragoza. Entonces, ¡oh, qué bien! Hemos pagado, nos han hecho la llamada, colgamos. Mi madre se puso contentísima. Mi padre tenía madre, todavía esa madre viudita que tanto trabajó por él. Mi abuela se volvió loca de felicidad porque tened en cuenta que era una mujer pobre que había tenido un hijo, que había sido universitario y había ganado, era su gran orgullo. Entonces ya me lo devuelven. Todos contentos, hicimos comida, hicimos una bienvenida, carteles, historias esperando y llegaron la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, las 3, las 4, las 5, la comida fría a las 6, no llaman, no pasa nada. La policía, oye, que nos han llamado, que en teoría en algún sitio entre Barcelona y Zaragoza, empiezas a darle a la cabeza y si lo han tirado en una cuneta y al caer se ha dado un golpe en la cabeza y se ha matado y por eso nadie lo ve. Y si lo han dejado atado a un árbol en un bosque y nadie lo ve, no sabes qué le ha pasado, porque entonces empezamos a hacer, yo cogí un coche y me fui camino de Barcelona a ver si lo veía, imagínate que
Total, desde entonces hasta hoy no hubo más noticias. Solo ha habido intoxicación, solo ha habido Grapo diciendo lo que él tiene que decir para quedar bien. Nosotros lo hemos saltado, allá él, no sé qué habrá pasado. El gobierno también intoxicaba porque no le hacía ninguna gracia tener otra banda terrorista poderosa que empezaron a caer grapos y a haber juicios por ellos. Entonces el gobierno se lavaba las manos y decía, a ver si este señor tenía cuentas pendientes y ha aprovechado este secuestro para escapar. Entonces, a la pena y la tortura de ver a tu padre, que era un buen hombre, torturado, porque las cartas que nos escribías del Zulo es esto es un horno, tengo calor, no puedo aguantar más. Nosotras teníamos un hermano que había muerto hacía 2 años. Mi padre decía, ya sé por qué murió mi hijo mayor, Publito, es porque ahora está conmigo, me acompaña, hablo con él, lloramos juntos. O sea, mi padre ya, la escritura de sus cartas cada vez era más nerviosa, menos coherente, estaba triste, fue un sufrimiento muy grande. Pues a esa tortura de ese Zulo en el que vivió se añadió la ruina empresarial de lo que había creado él toda su vida trabajando, porque una compañía de seguros se basa en eso, seguridad económica. La gente te da dinero para que tú luego pagues sus médicos o pagues sus jubilaciones o sus seguros de vida. Empezaron a decir que a lo mejor este señor había huido porque quería. Entonces la gente rescataba el dinero, los corredores de seguros dejaron de apoyarnos. Entonces yo estaba en ese momento, era la única que trabajaba en la empresa familiar. La verdad viví algo muy duro, que fue enfrentarme a que en 6 meses estaba viendo deshacerse como un azucarillo todo lo que mi padre había creado durante 30 años de esfuerzo. Además me había ido a pagar yo, a recaudar el dinero, a intentar salvarle, no había conseguido tampoco liberarle. Y bueno, y pasó el tiempo, tuvimos que vender la compañía que había creado mi padre para pagar deudas. El crédito que pedimos para pagar su secuestro hemos terminado de pagarlo hace poco y mi padre nunca salió. 7 años después juzgaron a Enrique Cuadrechandía y a otro Grapo y a Ortín y tal. Estos no dijeron qué había pasado, nunca se supo a ciencia cierta, y 15 años después se consiguió apresar a Fernando Silva Sande, que era quien estaba en la casa con mi padre custodiándolo, y en ese juicio Silva Sande, enfadado con su propia banda, ya cuenta una versión que la Guardia Civil cree, y es que mi padre era un hombre muy luchador, muy hecho a sí mismo, y no fue un secuestrado que se quedaba llorando calladito en el Zulo, sino que fue pesado. ¡Quiero salir! ¡Socorro! ¡Soy Publio Cordón! ¡Me han secuestrado! ¡Ayuda! Y luego intentaba ganárselo y hacerse amigo de uno de los que le custodiaban, y parece ser que intentó huir varias veces. Le dejaron salir un poco a comer fuera del Zulo y él aprovechaba esas ocasiones para escapar. Fue un secuestrado incómodo, cuentan ellos en el juicio, y que cuentan ellos en el juicio que en un momento dado, en la segunda vez que intentó huir, intentó saltar de un balcón. Como él intentaba huir muchas veces del Zulo, contaron en el juicio que lo tenían encadenado dentro de un armario, con los brazos y los pies así, no lo dejaban salir más que cada 4 o 5 horas, salía del armario, estiraba las piernas y lo volvían a meter. Y que estuvo así varios días, y uno de ellos tenía piedad de mi padre, no lo encadenó, no lo ató bien, y mi padre aprovechó, salió de ese armario, tenía un balcón delante, intentó escaparse por el balcón y Grapo dice que cayó desde 3-4 metros de altura. Hemos estado en el chalet de Lyon y esa es la altura que hay, que cayó al suelo y que se partió la espalda, que se quedó tetrapléjico, que desde cuello para abajo no podía moverse, que empezó a jadear, que sentía tremendo dolor, que Grapo llamó a París, a la cabeza del Grapo, que es el camarada Arenas, a ver qué hacían, que se había caído y que estaba ahí, que le intentaron dar ibuprofenos y que los tragara y que no podía tragar, y que como no llegaba instrucciones desde París de qué hacer con aquel señor, que era como una madeja de huesos,
lo tiraron al Zulo y que estuvo aullando, y utilizo las palabras del juicio, que estuvo aullando como un perro durante 2 días hasta que murió. Y este es el final del huerfanito de Soria, hijo de republicano, que soñó con que sería rico un día. Cualquier ideología, por muy bonita que sea y muy romántica que sea tu idea, no justifica matar a nadie. O sea, a la gente hay que respetarla. Yo respeto unas ideas de unos comunistas, de unos fascistas o de unos protaurinos o de unos antitaurinos, pero ninguna de estas ideas justifica matar al que no piense como yo. Sobre cualquier cosa que leo, que veo en televisión, en redes o donde sea, pongo un espíritu crítico y busco informarme de muchas fuentes, porque sé que cada uno me va a contar su versión, y me hago mi propia composición del lugar, ¿no? Otra cosa que a mí me gustaría decirle a los jóvenes con todo aquello que pasó es que cuando yo tenía 20 años pensaba que las cosas de la guerra, las batallitas de la guerra de mis abuelos, era como, es que eso solo pasaba antes. Entonces probablemente un joven que ahora escuche todos estos testimonios de víctimas del terrorismo dirán, no, es que eso eran los terrorismos de la época de ETA, o de Grapo, del comunismo, de Franco, de hace... No, o sea, hoy en día el peligro de que unos totalitarios con una idea romántica quieran imponerla a base de matar, existe idéntico. Cualquier totalitarismo, sea cual sea la idea que lo sostiene, por muy bonita que sea, es inadmisible. Y hay que tener mucho cuidado con que no te manipulen con la información que te dan y te creas que es justificable, pues eso, matar a una persona por defender tus ideas.